Bienvenido a el canal donde cada historia susurra desde las sombras. Aquí el miedo no se muestra, se cuenta. Hoy les traigo la noche en que la puerta apareció. Espero que les guste, suscríbanse, den su me gusta. Nunca me había despertado a las 3 de la madrugada con el corazón tan acelerado, excepto cuando vivía en mi anterior casa y temía que me robaran. Pero esta vez lo que me sacó del sueño es algo que jamás olvidaré. Un sonido seco, grave, como un golpe ahogado en la madera. Al principio pensé que provenía de la ventana, tal vez una rama golpeada por el viento, pero cuando abrí los ojos no había lluvia, no había viento, no había nada, solo ese eco extraño colándose por las paredes. Me levanté desorientado, sudando, sintiendo un miedo que no tenía lógica. Arrastré los pies hasta la cocina, no encendí las luces, no sé por qué, pero sentí que hacerlo sería una mala idea, como cuando estás en la oscuridad y sientes que es mejor porque puedes ver así todo. Entonces noté un tono grisáceo que se filtraba desde el pasillo y por la ventana, una claridad débil, artificial que no reconocí, una luz amarillenta que era de la farola de la calle. Nunca había entrado con esa intensidad. Era como si la iluminación se hubiera deformado, como si algo en la estructura de la casa hubiera cambiado. Fue entonces cuando lo vi. La puerta estaba al final del pasillo, en una sección de la pared donde jamás había existido una entrada. Se veía vieja, descompuesta, como si hubiera sido arrancada de una casa abandonada y pegada torpemente allí. Tenía zonas completamente negras, como quemadas. La madera estaba hinchada, húmeda, y lo peor, tenía arañazos profundos, largos, irregulares, hechos por algo con demasiada fuerza o demasiada desesperación. El pasillo se sentía pesado, como si la aparición de esa puerta hubiera deformado el espacio alrededor. Me quedé paralizado, observando. Mi casa siempre había sido silenciosa por las noches, pero en ese instante parecía todo tan antinatural. No había zumbidos eléctricos ni crujidos, ni siquiera mi propia respiración parecía acompañarme. Todo se apagó hasta que escuché el primer movimiento, un roce muy leve justo detrás de la puerta. Me acerqué un poco para ver mejor, sin entender por qué lo hacía de forma automática, como si estuviera hipnotizado. Entonces mi mano empezó a temblar y a sudar, y aún así seguí avanzando. El aire se volvió más pesado, espeso, casi como si estuviera aún más alerta. Y entonces vi un movimiento por la parte inferior, una sombra. Había algo moviéndose al otro lado de la puerta, pero no la sombra quieta de un cuarto sin luz. Esta se movía y se contraía y se expandía como si alguien caminara cada pocos segundos y se deslizaba de un lado a otro, lento, pesado, muy vivo, parecía la realidad misma. Sentí un tirón en el estómago, un instinto que me gritaba que retrocediera. Algo dentro de mí sabía que esa puerta no debería existir, que nada bueno podría salir de ahí. Pero el aire cambió otra vez, el olor húmedo de algo guardado, antiguo, como tierra recién removida, mezclada con hierro oxidado. Lo reconocí sin querer reconocerlo, olor a tumba. Mi cuerpo respondió antes que mi mente. Corrí hacia mi habitación, cerré la puerta con fuerza y me quedé allí, sentado en el suelo, tratando de convencerme de que todo era una alucinación, un mal sueño, una imagen borrosa creada por el insomnio. Pero cuando el amanecer llegó, reuní valor para mirar de nuevo. La puerta ya no estaba, la pared estaba intacta como siempre.
excepto por un detalle, una marca, justo donde la puerta había estado, iba aparecido un surco largo, profundo, un arañazo reciente que no podía haber estado allí antes. No supe qué me inquietó más: una puerta imposible hubiera aparecido en mi casa, o que alguien o algo hubiera intentado abrirla desde adentro. Dormí apenas unas horas después de aquella noche. No podía sacarme de la cabeza la imagen de la puerta, ni la sombra respirando al otro lado. Durante todo el día caminé por la casa con esa sensación desagradable que alguien me observaba desde un rincón que no podía ver. Traté de convencerme de que había sido un episodio de somnolencia, una mezcla de sueño y alucinación, pero cada vez que miraba pasaba frente a esa pared, el cuerpo entero se me tensaba. El arañazo seguía ahí, rojizo, fresco, como si algo con garras lo hubiera marcado. Cuando cayó la noche, el silencio de la casa se transformó en algo más agresivo. No era tranquilidad, era un vacío expectante, como si la oscuridad estuviera esperando que hiciera algo. Me acosté tarde, pero apenas cerré los ojos, supe que algo no iba bien, que esa noche no podría estar tranquilo. Sentí una vibración tenue en el aire, un frío que traspasaba toda mi piel, un ritmo, un latido, no el mío. Este era más lento, más profundo, como si alguien caminara, pasos. Abrí los ojos de golpe. El sonido parecía provenir del pasillo, justo el lugar donde había aparecido la puerta la noche anterior. Me levanté con la piel erizada y salí de la habitación temblando. El pasillo estaba oscuro, salvo por un pequeño resplandor. No era luz de la lámpara, y eso lo sabía por su tono. Era una luz tenue, amarillenta, irregular, como la de una vela lejana, y entonces lo escuché con claridad. Una voz dijo: ábreme. Mi respiración se detuvo. La voz era ronca, arrastrada, como si viniera desde una garganta seca en lo más profundo de la tierra. No sonaba humana, aunque intentaba parecerlo. Ábreme, ya casi estoy ahí. Mi cuerpo entero reaccionó con un escalofrío punzante. Retrocedí un paso, pero mis pies se negaban a alejarse del pasillo. Era como si el aire estuviera tirando de mí hacia adelante, empujándome a ver. Y entonces ocurrió. La puerta se intentó abrir. Primero una pequeña parte, luego un poco más, y finalmente se volvió a cerrar. La puerta había regresado, pero con la intención de dejar escapar esa cosa. Ahora solo era cuestión de tiempo para que no se abriera sola, o yo la abriera. La puerta ahora parecía más desgastada, y bajo la parte inferior se formó otra vez la sombra, solo que esta vez no se movía lentamente. Iba de un lado a otro con ansiedad, un ritmo frenético, como un animal enjaulado. Mi corazón retumbó contra mi pecho cuando la voz volvió a sonar, ahora más cerca, más clara, más hambrienta. Abre. Los golpes comenzaron, esta vez más fuertes, la puerta golpeando. Cada impacto la hacía vibrar, y el suelo también. La puerta tembló mucho tiempo. Los arañazos empezaban a profundizar y la sombra crecía, como si se levantara, como si se pusiera de pie. Déjame salir. Di un paso atrás, otro más. La voz ahora era más baja, más grave, más inhumana. Ya te vi. Tú me abriste una vez. Sentí que la sangre se me congelaba. Yo jamás había abierto. Oh sí, ¿acaso la aparición de esta puerta fue su forma de cruzar porque yo la miré? Porque mi atención fue la llave. La puerta crujió con un sonido seco. Algo estaba a punto de atravesarla. Corrí de nuevo hacia mi habitación, cerré la puerta y empujé un mueble para bloquearla. Me acurruqué contra la pared,
temblando mientras el pasillo retumbaba con esos golpes monstruosos. Y entonces de pronto se detuvieron. Silencio total, solo mi respiración, rápida y descontrolada llenando el cuarto. Pero justo cuando pensé que había terminado, escuché una voz suave, pegada al otro lado de la puerta. Te voy a encontrar. Pasé el resto de la noche sin poder dormir. No hubo más golpes, no hubo más voces, pero esa ausencia de ruido no fue un alivio. Era como si la casa entera estuviera conteniendo el aliento, esperando el momento exacto para volver a moverse. Cuando salió el sol, me atreví a abrir la puerta de mi habitación. El pasillo estaba intacto, puerta cerrada. La puerta no estaba, ni la sombra, ni los arañazos, solo un silencio espeso, un ambiente frío que parecía no pertenecer al día. Por un instante pensé que todo había sido una alucinación provocada por el insomnio, hasta que escuché un ruido, un golpecito y un golpeteo débil, muy suave, como dedos tambaleándose sobre madera que provenía de bajo el piso. Me quedé quieto, escuchando, tan repetitivo, persistente. Era como si algo hubiera quedado atrapado bajo la casa, o como si no se hubiera ido del todo. Ese día trabajé desde mi cuarto, intentando distraerme, pero cada cierto tiempo el sonido regresaba, a veces debajo de mis pies, a veces dentro de las paredes, a veces justo detrás de mí, aunque al voltear no hubiera nada. Al caer la tarde algo cambió en el ambiente. No fue un sonido, no fue un movimiento, fue un olor, un aroma espeso, húmedo como tierra podrida mezclada con hierro, un olor tan intenso que me ardieron los ojos de respirarlo. Salí al pasillo, justo donde había aparecido la puerta las noches anteriores. Me acerqué lentamente. El piso estaba húmedo, como si se hubiera una filtración, pero el color no me tranquilizó. Era oscuro, casi negro. Pensé en Mu, pero cuando me agaché para mirar mejor, noté que la madera estaba caliente, no fría por humedad, caliente como si algo estuviera respirando desde abajo. Retrocedí y ahí lo escuché, un golpe seco, distinto al de antes, como si algo enorme hubiera apoyado la mano o la cabeza contra la madera desde abajo. Me alejé un paso y entonces desde la sala escuché un ruido que me paralizó, un crujido lento, tenso, agudo, como madera partiéndose, como algo abriendo una grieta. Fui caminando hacia allá, cada un movimiento más difícil que el anterior. Era el olor a tierra, podría que se intensificó hasta ser casi insoportable. La luz del techo comenzó a parpadear y cuando llegué al marco de la sala lo vi. Una grieta larga, profunda, atravesando el piso, como si la casa hubiera sido abierta por debajo con una fuerza enorme. A través de la fisura emanaba una luz roja, tenue, pulsante. No era luz, era fuego, pequeños destellos como brasas respirando, y desde dentro, muy clarito, un murmullo que no buscaba hablar, buscaba imitar, buscaba copiar mi respiración. Inspiraba cuando yo inspiraba, exhalaba cuando yo exhalaba, marcaba mi ritmo, lo acompañaba hasta sincronizarlo por completo. Entonces la casa entera se estremeció, no como un temblor, un solo golpe, un impacto brutal que hizo vibrar ventanas, paredes, incluso mis huesos. Desde la grieta algo se movió, no lo vi claramente, pero escuché su arrastre, algo grande, pesado, con muchas extremidades. Y justo cuando retrocedí hacia la puerta, una voz brotó desde la tierra, esta vez nítida, profunda, deformada. No corras, ya estoy cerca. No recuerdo haber abierto la puerta, no recuerdo haber bajado las escaleras, solo recuerdo haber corrido. Corrí sin dirección, sin pensar, con la sensación de que algo enorme, invisible, rozaba mis talones. Las calles estaban desiertas,
silenciosas, como si el mundo entero hubiera perdido el aire. En el mismo segundo que yo crucé el umbral de mi casa, me detuve varias cuadras más adelante, apoyándome contra un poste de luz que vibraba bajo mis manos, como si algo respirara dentro de él. El eco de aquella voz seguía retumbando en mi mente, deformaba, arrastrada. Ya estoy cerca. Saqué el celular con los dedos temblorosos. No quería nada, solo escuchar una voz humana. Llamé a mi amigo, tratando de controlar mis respiraciones, pero antes de que él contestara, un sonido se filtró por la bocina, una respiración profunda, húmeda, muy cerca del micrófono, como si alguien inhalara pegado al teléfono. Mi amigo contestó: Manuel, ¿estás bien? ¿Por qué estás respirando así? Solo que no era mi respiración la que escuchaba. Una voz imitó mi nombre al otro lado de la línea, pero lo hizo mal, como si una garganta extraña intentara copiar un sonido humano usando una boca que no estaba hecha para hablar. Manuel. Mi amigo guardó silencio unos segundos. Eso no eres tú, dijo con un hilo de voz. Cuando abrí los ojos, colgué. El poste de luz a mi lado crujió y se dobló ligeramente, como si algo enorme se hubiera puesto sobre él. Corrí hacia el parque, buscando espacio abierto, lejos de cualquier puerta de estructura que pudiera aparecer de la nada. El parque estaba desierto. La brisa helada no sonaba como una brisa tranquila cualquiera, sonaba como si el mundo lo supiera, sonaba como mi respiración. Por un momento creí que había escapado, hasta que escuché un golpe seco. Arriba de mí, miré el cielo. La punta de otro poste se dobló. Luego las ramas de un árbol cercano se partieron hacia abajo, como si algo hubiera descendido por ellas. Algo pesado, invisible. Entonces, justo en el tronco, vi cómo se formaba la misma puerta. Una puerta vieja, hinchada, respirando. Un frío me atravesó la columna, y antes de que pudiera moverme, una mano salió de la puerta, alargada, delgada, con dedos demasiado largos, terminados en puntas afiladas. Otras manos emergieron detrás de ella, 4, 6, 8, apoyándose sobre la tierra, tocándola con ansiedad, imitando mis movimientos, con un segundo de retraso. Cuando me llevé una mano al pecho, todas aquellas manos hicieron lo mismo, el mismo gesto, un acto totalmente macabro. La criatura habló, ya no imitaba, era su propia voz, demasiado cerca. No corras, Manuel. Intenté retroceder, no pude. Mis piernas simplemente dejaron de obedecerme. Un frío helado me trepó por los huesos. La criatura se arrastró medio cuerpo fuera de la puerta, mostrando una silueta imposible, hecha de miembros que se movían con fluidez enfermiza. Sus manos avanzaban sincronizadas con mis latidos, copiándolos, absorbiéndolos, como si estuvieran aprendiendo a ser yo. Una de sus manos tocó mi tobillo. Sentí que algo se clavaba bajo mi piel, algo entrando, algo que respiraba. Quise gritar, pero la oscuridad cayó de golpe. Cuando abrí los ojos, estaba en mi cama, sudando, temblando. Por un segundo pensé que todo había sido un sueño, hasta que escuché el sonido, un golpecito suave desde la pared junto a mi cama. Tan. Me incorporé lentamente, paralizado, y ahí lo vi. Un arañazo fresco, largo y profundo, marcando la pared, exactamente donde estaría la puerta si apareciera dentro de mi habitación. Y desde el otro lado, una voz ya perfecta, humana, idéntica a la mía: ábreme. Si te ha gustado esta historia, pero quieres más, suscríbete y dale tu like. Deja también tu comentario de la parte que más te gustó. Déjame también tu propia historia. Uno nunca sabe, podríamos terminar escuchándola para que nos lleve a experimentar ese terror. ¿Sí serás capaz de contármela?